Hola, ¿me escucha? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Eh, bueno, ustedes me imagino que ya habrán entrado en la página de la facultad para que más o menos tengan una idea del tema que vamos a coloquiar hoy. En realidad, coloquio significa una discusión, significa que entablemos un diálogo para ver eh, sobre determinado tema, en este caso, sea los carcinoma de urotelio, para que nosotros podamos dejar las cosas un poco más claras. Ahí en el campus de la universidad, yo ahí le puse todo el PowerPoint con los conceptos básicos. Es importante que ustedes hayan leído un poco. Primero, como yo les ponía, Doctor. que tienen primero ¿qué vamos Doctor, disculpe que lo interrumpa. a Se lo hacer escucha con muy un entrecortado. cáncer de urotelio? No se escucha casi nada. Tener ciertos objetivos. Yo les puse ahí que tienen que conocer la magnitud del problema, es decir, hasta dónde puede llegar este tipo de carcinoma. No nos olvidemos que el urotelio abarca todo lo que es el Doctor. epitelio de transición, Disculpe, lo doctor, ¿me escucha? que significa que está cubierto todo por donde hay pasaje de orina, pelvis renal, vejiga, ureter, uretra, etc. Tenemos Doctor, otra ¿me escucha? Disculpe que lo interrumpa. ¿Me está escuchando? cosa importante dentro de los objetivos que conocer cuáles son las manifestaciones clínicas, porque eso es importante. Estamos hablando de lo que es la formación del médico generalista. Yo Doctor, no quiero Rafa, que ustedes Rafa, sean especialistas, eso lo harán después en... Hola,
Hola. Ahí está mejor, Rafa. Bueno, ahí me escuchan mejor. Sí, Ahora doctora, sí. ahí se escucha. Bueno, fuerte y claro, como decía la propaganda. Quizás si apaga la Bueno, cámara volvemos se de vería, nuevo. se escucharía mejor. Te decía que el coloquio es una... No creo, bueno, la voy a apagar. No me quieren ver, bueno, no importa. Y capaz que es el internet, doctor, por eso. Es lo más probable que sea internet y a full la señal, pero algo pasa. ¿Pero me están escuchando ahora mejor? Sí, doctora, ahí se le escucha Sí, ahora mejor. mejor. Sí, doctora, ahora Bueno, la escuchamos mejor. bueno, listo, hablé con un amigo que tengo ahí en teléfono que ve más señal. Bueno, les digo, nosotros teníamos hoy cáncer de urotelio, en realidad no solamente de vejiga, porque urotelio abarca todo lo que es el epitelio de transición, todo lo que es lo que corresponde a lo que recubre la vía urinaria. Es solamente para el pasaje de la orina por toda la vía urinaria. Entonces, nosotros tenemos que pensar que este cáncer se presenta desde los cálices hasta el meato de uretra. Es decir, hablamos de cálices mayores, menores, pelvis, uréter, vejiga y uretra, en ese orden. Yo les puse ahí, lo subí a la facultad, todo lo que es el PowerPoint de lo que es el tema de hoy. Espero que ustedes, algunos de ustedes, lo hayan leído para que nosotros podamos comprender y discutir algunos casos. Yo les puse ahí primero algunos objetivos. Esos objetivos tienen una importancia porque tenemos que saber qué es lo que tenemos que buscar dentro de todo esto. Primero, conocer la magnitud del problema. Yo les puse ahí conocer las manifestaciones clínicas del cáncer de urotelio, que es importante, sobre todo nosotros que tenemos la formación de médicos generalistas. Yo no pretendo que ustedes tengan todos los conceptos de un especialista porque es mucho, pero en realidad es importante que conozcan qué es lo que produce y cómo lo van a hacer al diagnóstico. Revisar también los métodos de diagnóstico y, por supuesto, una vez teniendo eso, conocer cuál es el tratamiento. Y en realidad el urotelio se comporta como una unidad anatómica, funcional y patológica. Eso le puse para que ustedes lo lean. ¿Algunos de ustedes saben cómo se compone el epitelio de transición? Tiene una capa de células basales. Sí. Y después... Es un tipo de epitelio estratificado, de revestimiento. ¿Cómo decía? Que dentro de la clasificación es un epitelio estratificado de revestimiento. Bien. Eso tiene una membrana basal y esa membrana basal produce continuamente la formación de células que pueden llegar a un epitelio entre 3 a 7 capas. Y eso es importante porque ustedes cuando vean un análisis de orina van a ver que el epitelio siempre van a encontrar células epiteliales en un análisis de orina. Es decir, es un epitelio que consta de muchas capas que continuamente va cambiando para de esa forma la membrana basal seguir produciendo las células y que sirven también como protectoras de todo lo que es el pasaje de orina. ¿Cómo se distribuye? Porque estamos hablando de urotelio, no solamente de vejiga. En realidad el cáncer de urotelio se presenta mucho más en vejiga, en un porcentaje de un 90%, pero también tenemos la aplicación piélica con un 2%, la ureteral un 2% y la uretral un 5%. Es decir, por eso todos toman como un cáncer de urotelio, cáncer de vejiga, pero en realidad tenemos algunos casos
de cáncer de vía excretora en el riñón. Y a veces se lo confunde como si fuera un cáncer de riñón y no de vía, y nos damos que en la biopsia o el estudio anatomopatológico de una nefrectomía nos informan que hay un cáncer en realidad del urotelio. En realidad, como ese epitelio se llama transicional, nosotros también lo conocemos como un carcinoma transicional. Ese es el 75% de la presentación de los casos de cáncer del urotelio, es decir, porque son células transicionales, lo denominamos carcinoma transicional. Son altamente recurrentes y pueden progresar. Nosotros tenemos un porcentaje de un 65% de recurrencia a los 5 años y un 15% que puede progresar a otro. Depende del grado celular, depende de la ubicación, de la cantidad que hay, etc. ¿Y cuál es la clínica si nosotros tenemos un tumor de urotelio alto? Generalmente, ¿qué es lo que se presenta? ¿Qué es lo que dice un paciente? Que tiene una hematuria. Debuta generalmente con hematuria, o muchas veces no es una hematuria macroscópica, sino es una hematuria microscópica que se detecta en un simple análisis de orina. Por supuesto que hay otras pruebas que ya vamos a ver cuáles las que tenemos que hacer. La mayoría de los tumores altos, o sea, estamos hablando de vía urinaria alta, no de vejiga, son de, entre el 5 y 10% son de tumores de riñón, y generalmente se originan en la pelvis renal. Y por supuesto que no va a variar en cuanto al estudio de la otra patología, que es la vejiga, el cáncer de vejiga, porque indudablemente vamos a tener que aplicar los estudios en general de todo el aparato urinario. El cáncer de vejiga es el más frecuente de los tumores uroteliales, eso es lo que yo recién le decía. Y dentro de lo que es los problemas urológicos, dentro de los cánceres urológicos, ocupa el segundo lugar después de un cáncer prostático. Pero hoy, viendo lo que tenemos en nuestro servicio, el cáncer de riñón lo tiene, el cáncer verdadero de riñón, que es el adenocarcinoma, un tumor de células claras, ocupa ahí mano a mano con un cáncer de vejiga. Esto es el tumor de urotelio, de vejiga específicamente, es un ejemplo clásico de una mayor exposición a los agentes cancerígenos. La frecuencia, si bien no es muy elevada, más o menos afecta a uno cada 5.000 pobladores y generalmente mayores de 40 años. La edad promedio es de 40 años, pero, la edad promedio de 40, pero lo estamos viendo un poco más arriba. Y antes se decía que el varón era más frecuente que la mujer. Y hoy no, hoy estamos 1-1, chicas, así que estamos empatados. ¿Y eso por qué? Porque también la mujer tiene mayor exposición, trabaja en industria, fuma igual, toma igual, o sea, en eso ya en algo nos empatamos. Y los orígenes de los tumores de vejiga pueden ser los epiteliales, que es el transicional el más frecuente, que es un 90%, pero puede ser un escamoso, un adenocarcinoma. Depende del grado celular o de la célula que está. Y los conjuntivos solamente representan un 2%. El cáncer de vejiga es un ejemplo de una acción cancerígena de ciertas sustancias químicas, pero para eso tiene que haber ciertos factores genéticos predisponentes. La mayor incidencia que vemos, es donde hay mayor densidad industrial y existen también, por supuesto, no solamente eso, tienen que existir factores hereditarios predisponentes. Yo ahí les puse a ustedes, dentro de lo que es el PowerPoint, algunos de los factores que influyen dentro de lo que es la exposición industrial o de algunas sustancias, algunos analgésicos que pueden producir un cáncer de vejiga. Y ustedes tienen un enemigo común y frecuente, que es el cigarrillo. Yo les puse ahí, fíjense, todas las sustancias que tiene un cigarrillo, yo les puse como autopsia de un asesino.
que está un cigarrillo abierto y están todas las sustancias, para que vean ustedes la cantidad de sustancias tóxicas que puede tener, y por supuesto que eso se excreta por la vía urinaria. Después también, en algunos otros países no son tan frecuentes los transicionales, por ejemplo, países asiáticos, en Egipto, en África, hay muchos, más que transicionales, escamosos. Ahí se da mucho por la esquistosomiasis, que es una parasitosis, y eso es más bien por una inflamación vesical crónica o algunas litiasis que pueden estar mucho tiempo, producen una irritación crónica y por lo tanto pueden dar otro tipo de carcinomas, no solamente transicional, sino los escamosos, pero como ya les dije, significan una baja incidencia en nuestra región. No así en África, en Egipto, que representan entre un 40 y un 60% los escamosos, debido a eso, a la esquistosomiasis, a la litiasis crónicas. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un diagnóstico? A ver, chicos, ¿qué podríamos hacer nosotros ante un paciente que consulta? ¿Qué es lo primero que el paciente le dice o por qué llega a la consulta? Ignacio, vos que respondiste recién. ¿Qué le podría hacer cuando viene el paciente? Claro, ¿qué le puede pasar o qué puede salir o qué le puede ver ese paciente? Y bueno, hacemos primero un examen físico, obviamente en nuestra clínica, anamnesis, y voy a hacer un Primero examen no te físico. olvides del interrogatorio. Primero no te olvides del interrogatorio. Anamnesis y después paso a hacer Es el examen físico. fundamental. Bien. Y el paciente te dice que vino, que ha notado una orina más oscura que lo normal. Él se ha dado cuenta de hace días viene orinando un poco más oscuro y por ahí le ha salido un poquito de sangre. ¿Qué le dirías vos a ese paciente o qué le harías? ¿Podría hacerle alguna ecografía? Está bien, podés hacer una ecografía, pero vos estás en el interrogatorio y te dice todo eso, y vos querés saber, en realidad, ahí entra lo que es la semiología urinaria. Cambio de coloración en la orina, te está diciendo que ha cambiado de coloración en la orina. La orina puede ser roja, marrón, puede ser amarilla, depende de lo que estemos hablando, pero si él te está diciendo que orina un poquito de sangre o que ves la orina un poco más oscura, tenés que acordarte de la semiología, de las alteraciones macroscópicas de la orina. Si él te dice eso, podés sospechar. También hay que ver, ¿Eh? también hay que ver si no está acompañado de otros síntomas, de dolor, Perfecto. de cólico, de disuria. Podríamos preguntar en qué Perfecto. momento del chorro él identifica la presencia de la coloración más oscura de la orina, si al principio, al final o en toda durante toda la micción. Perfecto, Isabel María. Eso también es importante, porque eso también está dentro de la semiología urinaria para saber si ese cambio de coloración es al principio, al medio, al final o durante toda la micción. Pero el paciente les dice que tiene una coloración. El cambio de coloración en la orina, generalmente cuando es roja o un poco más subida de tono, nosotros pensamos que puede tener una hematuria. O a veces el paciente directamente les dice que viene orinando sangre. Ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial de la coloración de la orina. Primero se tiene que hacer la pregunta, ¿es una hematuria o no es una hematuria? Porque recuerden que hay algunas alteraciones que provocan cambios de coloración en la orina. Entonces ahí tenemos que saber si es sangre o no es sangre. Ustedes dentro del interrogatorio, seguramente si les dijo que es una hematuria, si le está orinando sangre, le van a preguntar si tomó algún analgésico, si comió remolacha, si comió algún golosina confitada, o si tuvo un traumatismo. Pero, ¿cómo lo resuelven en ese caso para saber si es o no una hematuria? ¿Qué es lo que tiene que haber, Lourdes Miranda? Ahora habría que hacer un examen de orina.
Perfecto, le pregunta a Lourdes, no tiene voz de Lourdes, no importa, él está durmiendo. Hay que hacer un análisis de orina, perfecto. ¿Y qué tenemos que ver en la orina? ¿Glóbulos rojos? Glóbulos rojos, eso es fundamental, porque sin glóbulos rojos no hay hematuria. Puede haber un cambio de coloración en la orina, hacen el análisis y no hay glóbulos rojos, es totalmente diferente. Entonces, el diagnóstico fundamental de la hematuria es la presencia de glóbulos rojos en la orina. Y con un simple análisis, hacen un conteo de glóbulos rojos, ustedes ya tienen el diagnóstico de si es una hematuria. Ahora, ustedes tienen el diagnóstico de la hematuria, tienen el examen clínico, que no han encontrado nada que les llame la atención, los síntomas no son muy floridos, solamente el paciente consulta por una disuria y alguien había dicho en qué momento de la micción se presentaba ese cambio de coloración. El paciente tiene la hematuria al final de la micción. Entonces usted ya tiene el diagnóstico de la hematuria. El paciente no tiene síntomas, en el examen físico no han encontrado gran cosa. ¿Qué es lo que harían con ese paciente que ya tiene el diagnóstico de hematuria? Algo había dicho Ignacio Colombre hace rato. Una ecografía. Eso es básico, por supuesto. Una ecografía que nos va a estar demostrando desde el punto de vista anatómico, no funcional, cómo está la vía, porque la ecografía seguramente la vamos a pedir renal, vesical, prostática, si es un hombre, sino renal y vesical. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que esa hematuria sea caprichosa y que en la ecografía yo no tenga nada. O sea, no veo nada. Muchas veces se ven algunos pólipos, papilomas, pequeños tumores, se lo pueden ver, pero otras veces no se lo ven. Si ese paciente sigue con la hematuria, no tiene infección porque ya han descartado que no tenga gérmenes, sigue con la hematuria, en la ecografía no dice nada, ¿qué otra cosa le pedirían usted de algo ya más de la especialidad? Puede ser un Puede ser un holograma Un holograma excretor. también o tomografía. Un PAP sería de orina. Bueno, yo lo dejaría eso para después. Es algo más concreto, es algo más directo. Valentina María Mercó, ¿qué le pediría? ¿PAP? Perfecto, le podés pedir un PAP urinario, muy bien. Le podés pedir un PAP urinario, que es un estudio de todas las células que se descaman del aparato urinario. Es, digamos, un PAP oncológico de orina, así se solicita, PAP oncológico urinario, y pueden demostrar o no si hay células. Paso siguiente, supónganse que el PAP me dice que hay algunas células o una atipía celular dentro de lo que es el recoger la muestra de la orina. Hay una cosa directa que yo le haría y que ustedes también le harían, por supuesto. ¿Qué es lo que necesitan hacer? ¿Una endoscopía? Perfecto. Tenemos que Una observar cistoscopía. una cistoscopía, una uretrocistoscopía. Es fundamental porque eso nos va a mostrar en directo o en vivo la imagen. Y si nosotros tenemos un pequeño pólipo, una pequeña tumoración que pasó desapercibida en la ecografía, podemos ahí mismo intentar hacerle una biopsia en frío. Pero ya vamos a ver cómo se hace la biopsia. Perfecto, nosotros tenemos la citoscopía y tenemos primero la clínica, por supuesto, el análisis y la citoscopía, donde en la citoscopía me demuestra si realmente que hay un pequeño tumor en el piso de la vejiga. ¿Qué es lo que debemos hacer? Paso siguiente, porque ya tenemos el diagnóstico que hay un tumor de vejiga. El paso siguiente es saber qué tipo de tumor, qué grado de tumor, qué grado de celularidad y hasta dónde me llega el tumor. Para eso ya no es la citoscopía, porque la citoscopía es solamente un estudio de observación. Nosotros acá podemos sacar el tumor con una pequeña pinza con biopsia fría si es muy pequeño, pero la otra resolución es hacer una resección transuretral de ese tumor. Y si fuera un tumor alto, de urotelio alto, de pelvis renal,
o de uréter, también podemos hacer una resección endoscópica de ese tumor. Es importante que la resección sea profunda porque cuando veamos el TNM es importante para la terapéutica si ese tumor permanece dentro de lo que es el epitelio hasta la célula basal o de invadió músculo. Ustedes saben que la vejiga tiene un músculo que es un detrusor. Entonces nosotros cuando hacemos la RTU o resección transuretral, lo que estamos haciendo son dos cosas. Estamos haciendo la terapéutica resecando el tumor y estamos enviando el material para tener una biopsia y saber la celularidad del tumor, el grado del tumor, el grado de anaplasia y sí qué terapéutica vamos a realizar. Nosotros tenemos dentro de lo que es, les digo esto porque cuando vean el tratamiento van a ver que el tratamiento varía si es un tumor superficial o profundo. El superficial se refiere pura y exclusivamente que esté dentro del epitelio de transición. Y el profundo es que ha invadido ya el músculo, o sea, el músculo en sí, que es el detrusor, que puede invadir en forma superficial o profunda el músculo. En ese caso ya la terapéutica es otra. Por eso es importante en la primera toma con la biopsia hasta músculo para saber si está invadido o no. Nosotros le enviamos al anatomopatólogo y nos dice, sí, que hay un carcinoma transicional de grado 2. Grado significa el grado de anaplasia de ese tumor, que en realidad también nos va a dar el tipo de pronóstico, cómo se va a comportar ese tumor. El grado de anaplasia es celular, grado 1, 2 o 3, dependiendo de la cantidad de mitosis y de la haploidía que tengan eso. Indudablemente que el grado 13 es el de pronóstico porque tiende mucho a la recidiva y tiende mucho a la progresión. Progresión quiere decir, porque cuando ya tuve la recidiva, puede cambiar, en vez de ser un grado 2 o un superficial, puede invadir más y ser mucho más anaplásico. Entonces, nosotros mandamos al patólogo y nos dice que tienen un carcinoma transicional de vejiga, grado 2, superficial. Nosotros, ¿qué tenemos que plantear ahí? ¿Qué es el paso siguiente que hacemos, chicos? Analizamos la extensión del tumor, si se extiende hacia ganglios o metástasis. Eso es fundamental, muy bien lo suyo. ¿Por qué? Porque después del diagnóstico viene la estadificación. Es fundamental para ver qué tratamiento vamos a involucrar en ese paciente y hasta dónde me ha llegado y también nos va a dar el pronóstico. Entonces, nosotros tenemos que estadificar, saber hasta dónde llega. Nosotros tenemos que estadificar y saber el TNM. Nosotros tenemos el T con el estudio anatomopatológico que recién les dije. Si no ha llegado a músculo, indudablemente queda hasta un T1, porque el T2 comienza con invasión de músculo. Y nosotros debemos saber si tiene ganglios, si ha invadido otros órganos, si está bien el órgano, si está bien la función, si está bien el riñón, si está bien el uréter. Entonces lo estadificamos. ¿Y con qué lo estadificaríamos? Una tomografía. Ya hiciste la ecografía de entrada, Daniel. No, tomografía. Ah, ahora sí, perdón, te escuché mal, con una tomografía. Y esa tomografía tiene que ser abdominopelviana con contraste, porque el contraste nos sirve mucho no solamente para ver la excreción, sino para ver la vía urinaria alta si es que hay una imagen suspendida o un defecto de relleno que me dé el medio de contraste. En ese caso ya también vamos a sospechar que hay un tumor o que invadió esa vejiga, un uréter, una pelvis renal. No es frecuente la invasión desde la vejiga hacia la vía superior, es decir, uréter y lo que es pelvis renal y cálice. No es frecuente, solamente un 5%. Lo que es mucho más frecuente es el tumor del urotelio superior y que invada vejiga. Eso sí, porque la excreción es al revés de la orina. Entonces, eso sí. Nosotros hacemos la tomografía y ahí podemos ver todo. Entonces, nosotros no tenemos ganglios, la vejiga está bien, los bordes netos, no hay nada en el riñón y demás. ¿Qué nos tenemos que plantear después de
ya estadificar ya tenemos el TNM, o sea, tumor T1B o N0M0, que es lo que planteamos a continuación. La terapéutica. La terapéutica. La terapéutica, y como yo les puse ahí en la presentación, ustedes tienen que dividir la terapéutica en tumores superficiales y en tumores profundos, porque es totalmente diferente. El tumor superficial se trata como tal, es menos invasivo y de mejor pronóstico. El tumor ya profundo, que ha invadido músculos y otras estructuras, indudablemente que la terapéutica es mucho más agresiva, desde cistectomía, radioterapia, quimioterapia, y la quimioterapia que no es muy bien tolerada. Antes se hacía el esquema de quimioterapia MVAC, que era tenía una alta morbimortalidad, pero después con las drogas nuevas fueron solucionando, pero igual ya estamos hablando de estadio alto. Un estadio, como veíamos recién, un estadio bajo. Instituimos la terapéutica. ¿Y qué terapéutica le haríamos a un tumor de ese tipo que estábamos hablando? Inmunoterapia. ¿Qué le podemos hacer? La resección transuretral seguida de una Ya inmunoterapia. Bueno, la resección ya la hicimos, porque ya fue anatomía patológica. ¿Cómo harían ustedes para hacer el diagnóstico si la vejiga en algún otro lugar tiene más tumores que a simple vista no se ven? María Florencia. Había un estudio que se llama fotodinámico, si mal no recuerdo. ¿Puede ser que se haga eso? Sí, es un estudio. Sí, se lo puede hacer, pero no es un estudio que está en todos lados. Sí, está perfecto. Puede haber un estudio fotodinámico, se inyecta una sustancia, se coloca una luz azul dentro de la vejiga a través del citoscopio y se pueden observar las lesiones mínimas o que no se las ven a simple vista. Pero hay otra cosa más importante. Cuando yo entro, reseco el tumor, tengo que biopsiar el resto de la vejiga. Se hacen biopsias randomizadas. Es decir, tomar de varios lugares al azar de la vejiga y mandar a estudiar. Eso es cuando tenemos tumores in situ o cuando tenemos recidivas tumorales. Es muy importante saber esto porque si nosotros en el estudio de la biopsia randomizada tenemos tumores in situ, si bien la palabra in situ significa en lugar, que no ha invadido, pero el tumor in situ recurrente, frecuente y que me invade varios lugares de la vejiga, hay que tomarlo ya como un tumor de alto grado o alto estadio. Por lo tanto, la terapéutica ya no va a ser como veníamos hablando. En ese caso, lo que hay que hacer es sacar el órgano enfermo, hacer una cistectomía total. Por más que el tumor diga in situ, muchas veces dice in situ, bueno, no pasa nada. Pero en este caso, con tumores in situ, en varios lugares de la vejiga y recurrente, la terapéutica es otra, ya se lo toma como un estadio avanzado. Entonces nosotros una vez que terminamos, finalizamos el tratamiento, ese paciente lo seguimos controlando, le decimos vaya nomás y no vuelva más. No, así se hace el seguimiento. Bien, ¿cada cuánto le harían el seguimiento a ustedes? Más o menos. O sea, ya han terminado la terapéutica de ventilación, el paciente no está asintomático, no tiene nada. Por supuesto que si él tiene una recurrencia, va a venir de nuevo porque seguramente tuvo una hematuria, un paciente que ya pasó por eso, aparte está pendiente de eso, cómo orina, qué tiene, el color de la orina lo harta con eso. Pero el seguimiento lo pueden hacer primero cada 3 meses, después cada 6, después al año. Siempre el seguimiento es con la citoscopía y realizando una tomografía de control cada 6 meses. ¿Qué pasa si yo tengo un tumor ya no superficial? Porque el tumor superficial son los estadios que ya le dije. Yo tengo un tumor profundo. Profundo significa que ya invadió el músculo, puede llegar hasta el pericitis, invadir órganos vecinos, tener ganglios, hasta tener metástasis.
En ese caso, la terapéutica cambia totalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Una cistectomía total. Cistectomía parcial. Vale, total, perdón. La cistectomía más linfadenectomía. A mí no me importa que ustedes me digan las técnicas, mucho menos. Lo importante es que sepan que ese paciente va para un tratamiento agresivo, va para sacar la vejiga, eso se llama cistectomía. A mí no me importa que ustedes sepan qué tipo de cistectomía, cómo la van a hacer, eso no, porque eso es para después. Lo importante es que ustedes sepan cuándo hacen una cistectomía o cuándo dicen que no la van a hacer. Hacen la cistectomía con ganglios, con linfadenectomía. ¿Y qué va a pasar con los dos uréteres que quedan ahí sin vejiga? ¿Qué es lo que se hace? Se los puede urinaria. Se hace una derivación urinaria. No importa cómo la hagan, porque tampoco me interesa, porque la derivación urinaria la pueden hacer continente o no. Es decir, pueden abocar ambos uréteres a la piel, que trae su problema, pueden aislar un pedazo de asa, insertar los uréteres ahí y hacer una bolsa para que el paciente la drene. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que ustedes en la terapéutica sepan que en los cánceres de vejiga profundo o avanzado tienen que hacer una cistectomía con linfadenectomía y la derivación urinaria. Porque si no hacen la derivación urinaria, el paciente no va a tener por dónde emitir la orina. Entonces, eso es lo que me interesa que ustedes sepan. No de las técnicas, los nombres y demás, porque eso solamente lo van a hacer cuando hagan la especialidad o sean algunos especialistas. Pero si no, no tiene sentido. Entonces, nosotros para el diagnóstico utilizamos lo que es la clínica, primero con todo lo que es el interrogatorio, el examen físico, los análisis, fundamental el análisis de orina, por supuesto análisis general, análisis de orina, la ecografía, la citoscopía. En caso que ya tengamos diagnosticado el tumor, se realiza la resección del tumor, el envío al estudio anatomopatológico, es decir, lo que dicen los que biopsia, pero en realidad es un estudio anatomopatológico, y por último la terapéutica, dependiendo si el tumor es superficial o el tumor es profundo. Aquí es importante el estudio endoscópico, tanto pre como post-tratamiento. Post-tratamiento también debemos realizar lo que es la endoscopía. Yo le puse ahí, fíjense, varias imágenes de que es ecografía, resonancia, tomografía, cómo se hace o cómo esquemáticamente se hace una resección transuretral del tumor. Véanlo porque está corto y no es mucho, y también les puse ahí lo que es el TNM de la UIC, Unión Internacional contra el Cáncer, que es la aceptada mundialmente, que es el TNM. Ahí van a ver los diferentes grados, porque no tiene sentido que nos pongamos a discutir ahora y a perder el tiempo diciéndole cada uno si eso está escrito. Véanlo, hay algunas imágenes ahí también que les va a interesar, y está sobre todo importante lo que es cómo se hace el diagnóstico y cómo seguimos después. ¿Algunos de ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto? Doctor, disculpe, yo tengo una duda. ¿Por qué se incluye la uretra también, digamos, lo que sería el epitelio de transición? ¿Sería la porción en la que cambia de epitelio? La uretra también tiene tejido transicional, en la uretra prostática, en la uretra membranosa. Generalmente, el tipo de... Tuvimos varios casos de tumores de uretra que en realidad eran epidermoides y algunos transicionales, pero no se olvide que el epitelio de transición está completo hasta la uretra, desde los cálices hasta la uretra. Si bien en la parte externa tenemos otro tipo de epitelio que ya no es transición, pero en la parte de lo que es la uretra prostática, uretra vulvar, tenemos epitelio de transición. ¿Entendió? Sí, gracias.
Bueno, Doctor, ¿alguna yo otra tengo una pregunta? pregunta. Entonces, ¿el control y el seguimiento se haría cada 6 meses, más allá de que sea un tumor, un cáncer superficial o infiltrativo? Sí, 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 sí. Sí, en un principio hasta el año, a los 3 meses, y siempre haciendo el análisis de orina y la endoscopía. La endoscopía es importante para determinar si hay una recidiva o no, porque muchas veces pasa desapercibida, no se puede ver en la ecografía, muchas veces no hay hematuria. Entonces es importante eso. Otra de las cosas es que ustedes tienen que tener en cuenta que siempre que hay esto hay que tener en cuenta que debemos efectuar profilaxis. La profilaxis en individuos de alto riesgo, es decir, aquellos fumadores, trabajadores en contacto con cancerígenos, los que incluyen algunos analgésicos, los que trabajan en las anilinas, en el caucho, etcétera. Por eso tenemos que tener presente que es mejor hacer profilaxis. La mala calidad de vida en pacientes con derivaciones urinarias o con la enfermedad generalizada, ahí se van a dar cuenta de que por qué es importante hablar de prevención, porque realmente la calidad de vida que tienen es tremenda. Y otra cosa, siempre que ustedes tengan un paciente que le consulten una hematuria, primero piensen en un cáncer de vejiga, hasta que ustedes puedan hacer los diagnósticos diferenciales, pero siempre tenganlo en presente, porque no se olviden que dentro de los cánceres o de los tumores de urología ocupan un segundo o tercer lugar, ¿eh? Así que siempre tenganlo en presente. Ustedes, Doctor, una pregunta. Sí. ¿La hematuria aparece ya en estadios avanzados o puede aparecer en cualquier etapa, No, digamos? puede aparecer en estadios bajos. La hematuria puede aparecer en estadios bajos. Puede haber un tumor que sea superficial, que tenga un determinado tamaño y tienen un pedículo. Ese pedículo se descaman las células superficiales, dejan al descubierto el pedículo y puede producir la hematuria. Hay tumores inclusive grandes, que no provocan hematuria. Pero sí, ustedes tengan siempre en la cabeza de que si un paciente les consulta por hematuria, piensen en cáncer de vejiga. No siempre se presenta hematuria. Doctor. ¿Alguna otra pregunta? Andrea Puche Sí. abandonó la reunión, ya se fue. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Cuando se realiza la derivación urinaria en un tumor profundo, ¿cuál es la que actualmente más se utiliza? Cuando tenemos un ¿qué decía? Un tumor profundo. Sí. Cuando se realiza la derivación urinaria, ¿cuál es la ¿Qué que es lo que más? Sí. ¿Qué es lo que se utiliza? Sí. Y la derivación urinaria, la que más se utiliza y la que mejor confort da, son las que se llaman derivaciones continentes, que en realidad es una operación que se llama de Bricker, que hay que aislar un pedazo de intestino delgado, abocarlo a piel y sobre ese pedazo de intestino delgado, que generalmente es la última porción del ilion, se lo aboca a la piel y sobre eso se hace un tubo donde se abocan los dos uréteres. ¿Se puede hacer continente o no? Lo continente, lo bueno es que el paciente, si bien puede andar con la bolsa, no anda con la bolsa con orina, sino que se tiene que cateterizar esa bolsa continente para eliminar la orina. Ambos uréteres van conectados hacia una porción del intestino delgado, que es el ilion, la porción terminal del ilion. Es la más frecuente y la que más se utiliza. Bien, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Bueno, ¿hay alguna zona en Tucumán que tenga más cáncer de vejiga? Sí, en las zonas donde generalmente hay mucho contenido de arsénico, hay un estudio sobre eso, la cantidad de aguas duras con arsénico y la zona este de Tucumán. ¿Usted sabía algo más, doctor? No, eso nomás, doctor. Perfecto. Brillante. Bueno, muchas gracias por su apoyo. Bueno, chicos, un placer, lo que necesiten.
Gracias, doctor. Bien, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.